Bueno, pues un día más aquí en el hotel, con el trabajo, con los vídeos, subiendo los vídeos, en la maleta abierta, pues la tenemos que dejar abierta, sin utilizarla de otra manera porque enseguida la tenemos que bajar. Y ya me voy a desayunar. Aquí me está acompañando Diana, por aquí. Me está guardando el ascensor un momentito. Y nos vamos al desayuno. Bueno, pues luego vamos comentando más cosas, seguimos grabando. Ahí os dejo la intro. Bueno, vamos a desayunar en la entrada del hotel. Ese es el primer hotel que estuvimos. Son las 8:46 de la mañana, día 8 de diciembre. No sé si veremos ahora mismo a Fernando. Hoy es día libre para nosotros, pero tenemos que dejar el hotel, bueno, las maletas las tenemos que dejar abajo. Y huele muy rico. Os voy a grabar un poquito cómo está esto. Huele muy rico, ¿eh? Huele como si estuvieran cocinando un cocido de garbanzos. No sé si lo reconocéis. Me lo pasaste bien, ¿no? Qué bueno. Buenos días. Buenos días. Aprovecho. Aceitunitas que a mí me encantan. De diferentes tipos. Cereales. Las mermeladas. La verdad que este buffet no está mal, está bien. Y luego aquí tenemos diferentes tipos de panecitos, un poco de frito, huevos, papas y los cafés y los jugos por ahí delante. Bueno, vamos a empezar a desayunar. Pues si quitamos las lechuguitas se puede ver lo que me he preparado de momento, más un café con leche y 2 huevecitos que tenemos por ahí. Adriana más suavecito que yo. Y los cafés con leche, pues qué bien. Oye, está muy bien decorada lo que es la sala comedor. Y vamos a empezar a desayunar con ganas porque esta noche sí he dormido y he podido descansar bien. Bueno, pues nos vamos para arriba. Bueno, estamos esperando el taxi, sí. Es que ahí dentro parece que estemos de noche, de poner los vidrios más oscuritos, pero ya estamos aquí de día. Ya son las 11:15 de la mañana. Vamos a esperar a que llegue el taxi. Ya mejoró el tiempo porque estuve lloviendo hasta ahora mismo y estamos lloviendo un poquito fuerte, pero ya paró. Este hotel que se llama Gunners, la verdad que me gusta, está bastante bien. Y como veis está dividido en 2 edificios, aunque por dentro cuando entras no lo notas. La verdad que la temperatura, estamos dando un paseo mientras llega el taxi para andar un poco. El clima está bastante bueno, nada que ver con el primer día que llegamos. Y ahora mismo pues parece hasta verano, ¿no? Con el solecito que salió. Este chico viene con pantalón corto, que bueno por él. Y un detalle que no hemos fijado porque vemos mucho en el hotel es que vienen a ponerse pelos, a hacerse injertos de pelo. Porque por lo que veo aquí es bastante más barato, dice, hasta Fernando dice, aquí 4 veces más barato que en México. Mira, este edificio está bonito. Me gustan sus curvas así redonditas de las esquinas. Bueno, pues estamos subiendo una tremenda cuesta. Fijaros cómo lo hacen para el agua. Como ponen este poquito en medio y allí igual. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Un parquecito para niños, esta barriada por lo que veo. Mercedes por aquí, Mercedes por allá. Aquí se llevan más que las camionetas, se llevan los carros normales, aunque hay alguna que otra por ahí, ¿no? Pero sí es una zona, diría yo, de gente que tiene un poquito de dinero, se podría decir, clase alta, pero no demasiado alta. Pero bueno, nos vamos para abajo. Una tienda de abarrotes como en México, aquí le llaman IPEC Market.
Y bueno, yo entiendo que los edificios antes, como pasa en todas partes, de 30 a 40 años, no le hicieran aparcamientos subterráneos, pero cuando haces edificios nuevos, ya de 10, 20 años atrás, ahora, y no le haces aparcamientos subterráneos, es un problema tanto para la barriada como para el que compra en ese sitio, porque a ver dónde meten los carros ya. Está todo ocupado. Bueno, en breve me van a llegar los taxis y vamos a salir a conocer Torre Gálata, creo que es el primer sitio. Después iremos a Mezquita Azul, creo. Y ya iremos viendo qué más vamos haciendo durante el día. A las 9 de la noche tenemos que estar aquí porque las maletas se van al autobús. Y de ahí nos iremos al aeropuerto luego más tarde. Bueno, pues aquí vamos a ir en un taxi Uber de 8 plazas. Pues de vez en cuando grabaré un poquito el camino de la Torre Gálata cuando vea algo de la ciudad. Así más o menos os imagináis que estáis aquí dentro del taxi. Aquí estamos todos a gustito. Y los chavalotes aquí detrás. Es de 8 plazas esta. Y también tiene techo de este tipo que puedes mirar para arriba. Pues sí, sigo sorprendido de lo bien que están las carreteras aquí en Turquía. No me lo esperaba. Están fenomenales, ¿eh? Primer mundo, ¿eh? Sí, en serio, todo, ¿eh? Hasta el cuidado de los jardines, cuidado de todo. Aquí una muralla, una mezquita. Y seguimos paseando. La Torre Gálata no está cerca del hotel, está como a 20-25 minutos como mínimo. Hemos pasado muchas veces, es bonita la torre esa y tiene unas espectaculares vistas que luego lo vamos a comprobar. Y qué bueno que se despejó el cielo un poco, pues esta mañana estaba bien cerrado. Seguimos con las murallas. Bueno, voy a parar. Me sorprende mucho el tema este de las casas de madera que tienen por acá. En este caso es mitad y mitad, por lo que veo. Cerca del Bósforo, a ver si lo visitamos, chaval. Fernando, a ver si tenemos suerte y lo podemos visitar luego más tarde, no lo sé. A ver si en el atardecer podemos conocerlo un poco. Fíjate, estamos pasando pues uno de los puentes. La verdad que se me hace muy bonito pasear por aquí con un barco. Ese puente que tenemos ahí arriba creo que es el que pasa el metro. El metro del tranvía. No es para carros. Y aquí la gente aprovechando para pescar, a ver si cae algo. Fíjate cuántos están pescando, ¿eh? No son pocos. Y si hay tantos, es que algo cae. Bueno, pues se ve fabuloso, ¿no? Lo que sigue. Está precioso el día ahora. Ahora mismo, como se ve el sol, está muy bonito. Estamos pasando por lugares espectaculares, pero pues me cuesta poderlo grabar desde aquí, desde la posición que estoy. Ahora mismo estoy viendo ahí arriba una mezquita. Y bueno, voy a parar. Aquí estamos saliendo del Uber. Aquí los Uber son diferentes de otras partes, no son coches, digamos, personales, sino que van todos ya pintados así, como un taxi. Y fijaros la vista que tenemos aquí. Ahora creo que tenemos que subir para arriba. Ahí está lo del metro. Y vamos a ir por esta calle. La Torre Gálata, que es esta de aquí redonda. Es que no sé cuál es, pero yo creo que sí, porque fíjate la cantidad de gente que hay ahí. Impresionante. Y aquí te dice el tema de que es camino peatonal para ir a la torre. Como veis hay mucha gente ahí arriba. No sé, va a costar mucho poder subir. Bueno, chaval. Hola. La Torre Gálata debe ser esta que tenemos ahí delante, ¿no? Sí, justamente. Yo la confundí con otra que teníamos en una colina que era muy alta. Sí. ¿Y tú? ¿Qué es la Torre Gálata? Y yo, que no. ¿Y esa torre qué será? Pues, la verdad no tengo mucha información al respecto. Y esta torre, pues la historia que tendrá, pues a ver si la averiguamos, porque yo no la sé.
Averíguala un poco porque yo no sé ni en qué época la hicieron, ni fue el motivo. Me imagino que pues, para vigilar las embarcaciones que entraban por aquí, por el Bósforo. Me parece que se nos quedaron por ahí atrás Fernando. Ajá. Y la familia. Bueno, pues qué bueno que mejoró el tiempo, ahora podemos pasear más tranquilos. Fijaros que el suelo está bien mojadito. Mira, fue construida en el siglo XIV por los genoveses. Originalmente servía como una torre de vigilancia y un faro. La torre mide aproximadamente 67 metros de altura y tiene una forma cilíndrica. Su diseño arquitectónico es del estilo medieval. Y aparte de eso, pues el lugar estratégico, porque el ser una torre de vigilancia es excepcional en la zona, ¿no? Dice que a lo largo de los años fue teniendo diferentes funciones. Una de las más curiosas fue que fue una prisión y un punto de observación durante las guerras. Está claro que el punto estratégico puede utilizarse dependiendo de las necesidades que tuviera la ciudad en ese momento, ¿no? Ajá. ¿Y por qué es un punto de destino más tan importante? También porque como puedes estar arriba, como estás viendo con las personas, Sí. pues puedes ver todo Estambul y el Bósforo. Ah, ¿esta es la Torre Galata? Sí. ¿Sabes? Y, Pensé que era una mezquita. no, es la torre. Y ya estás viendo que hay unos balcones. Aquí nos vas a hacer una foto, chaval. Sí. Dice que ha sido restaurada varias veces a lo largo de la historia para preservar su estructura y su importancia. Bueno, voy a parar de grabar. Mira, lo que esto llama la pizza. Ah, Aquí ahora tienes una pizza, puedes grabarla, sin problema. sí, y aparte también para el kebab, que bueno, se ve excelente. Aquí nos vamos a parar luego a comer uno, ¿no? Sí. Oye, se ve excepcional el lugar. Mira, grábalo, amigo, puedes grabarlo. Buenas tardes. Se ve... ¿Qué Bueno, es no, eso? lo que sigue. Aquí tenemos lo del kebab, buenísimo, ¿no? Lo que sigue. Me gusta mucho el de pollo, muchísimo. Bueno, vamos a seguir, vamos para hacernos unas fotos justo delante. No sé si es el mejor sitio o no, pero es lo que hay. Y bastantes lugares para comprar, para comer algo. Lo raro es esta tienda que pone Nata Lisboa. Lisboa es la capital de Portugal. Entonces no entiendo ese significado, pero bueno. Pero está interesante, ¿eh? Ir conociendo cositas por aquí, detallitos. Ligero aspecto a la Quinta Avenida, ¿no? Todo lleno de tiendas y paseando por medio. Qué bueno que la pusieron peatonal, porque imagínate, si no, ¿cómo se iba a poder pasear por aquí? Las terrazas no podrían estar. Lo raro es ver una verdurería en esta zona de tanto dinero, ver una tienda de frutas y verduras. Eso es rarísimo. Porque esta zona mueve mucho dinero con los negocios de comida, ¿no? Eso es súper raro. Oye, Manuel, es sorprendente, ¿eh? Que quede viva una tienda de este tipo aquí, ¿no? Bien. Bueno, podemos ver los precios de la toronja. 29,95, estaría por debajo del dólar. Y también 24 las naranjas. Bueno, pues ya estamos a 20 metros de la torre, ya lo veis. Época medieval, como dijo el chavalote, restaurada en diferentes ocasiones. ¿Oíste? ¿Sí? Y aquí sí se me antoja tomar un café luego. A mí se me antoja, kebab de Adriana, un café. A mí los kebabs me vuelven loco, me gusta muchísimo. El aliño que tiene esa comida está deliciosa, no, lo que sigue. Bueno, pues ya estamos cerca de la entrada. Y como veis ahí te pone 29 de mayo de 1453.
Sally Sabai. Lo demás ya no lo entiendo, ¿eh? Creo que aquí se paga. Pero sí la fecha de su construcción. Hay que hacer fila. Ponte ahí, un momentito. Ahí tenemos una cafetería que se llama Mérida, qué bueno. Y todavía por ahí están haciendo fotos los demás. Nosotros estamos esperando aquí para sacar la entrada. Solo aceptan liras. Pues no sé cómo lo vamos a hacer. Bueno, pues... ¿cuánto cuesta la entrada? Ticket 30 pesos, 30 euros. Entonces no entiendo por qué ponían solo liras. Si vale 30 euros subir ahí, no vamos a tener 30 euros aquí ahora mismo. Tenemos los dólares. Ya veremos, a ver. Yo voy a dejar al chavalote que me grabe con el celular. Me va a grabar con el iPhone, como es aquí arriba. Se me ve... Yo considero que es muy elevado lo que cobran. 30 euros por persona, solamente por subir ahí arriba. Viene a ser al cambio aproximadamente de 600 y pico de pesos. Esto de aquí está hermoso también. Vamos a pasear alrededor de la torre. Me dice Fernando que hay unas vistas maravillosas. Estoy de acuerdo con él. Lugar espectacular. No nos lo vamos a perder porque vamos a tener la grabación del chavalote. Le he dicho que me grabe en horizontal. Todo esto en la entrada. Ya una vez que has pagado la entrada para ir subiendo. Pero si la gente de arriba no va bajando, a ver cómo lo hacen. Hemos quedado en una hora ahí, en la parte donde estábamos. Y luego por aquí suben, ¿no? Mira. Sí, por ahí suben. Y bueno, aquí hay callecitas para mirar tiendas, pero voy a grabar la entrada desde aquí para ver cómo es la entrada. Le voy a hacer una foto a la entrada. Ahí la tenemos, la entrada. Y voy a hacer la fotografía desde aquí. Estamos aquí justo al lado de la entrada y estoy viendo aquí un puesto de comida donde tienen también para hacer jugo de granada, que está buenísimo. Y tenemos aquí este pescado que se ve delicioso de la zona de mejillones. Bueno, ¿por dónde quieres ir, Adriana? Por donde quieras, por acá. Vamos a pasear un poco y luego nos vamos a tomar algo más. Me gustan estas calles, me recuerdan un poquito ciertos lugares de, por ejemplo, de Barcelona, el casco antiguo. Mira, los gatitos, por aquí tenemos uno. El primero del día, chavala, ahí abajo. Pero no va a ser el último, porque en la ciudad los cuidan y los quieren mucho los gatitos. Ahí lo tienes, tranquilo. Cuidado con esas cosas del piso. Vista de la Torre Gálata desde aquí, así se ve. Y qué bueno que los edificios de al lado no los hicieran altos para respetar la vista. En eso sí que tuvieron una atención especial. Aquí tenemos reproducciones de la torre, por si te quieres llevar un recuerdo. Y los precios van desde 80, 100 liras, 150 liras. Está bien. Y luego si no, los tienes así para pegar en la nevera. Luego compraremos alguna. Mira, tenemos otro gatito por ahí. Bueno, Adriana, si bajas para abajo, yo creo que la cafetería que querías para tomar el café. Sí, vamos para allá entonces. Sí. Mira, esta tienda, a ver si hay algo para ti que esté bien. Es una tienda como las que tenemos por allá, de baratitas, para recuerdos. Más de con pulseras, collares y cosas de esas. También hay algún que otro recuerdito, pero bueno. Nos vamos a ir a tomar el café en la calle principal que antes pasábamos. Aquí nos hemos encontrado con estos visitantes. Aquí a la vuelta hay cosas para comprar, vente. Nosotros nos vamos a tomar el café. Ok. Hasta dentro un rato. Y se piensa que le vas a dar comida. Ahí se va a poner a posar. Qué bueno. Se dejan tocar, ¿eh? Está bien. Bueno, pues vamos a dar la vuelta por esta otra parte y nos vamos a tomar un cafecito.
El chaval todavía le queda un buen rato. Ni lo veo por ahí. Lo raro es no ver ninguna tienda de cambio por aquí. Mira que el otro día veíamos tiendas de cambio de moneda. Los famosos pollos, eso también lo tenemos en México. Adena, los pollos que tenemos por ahí. Bueno, pues estamos al lado del monumento, ya lo veis, medieval, 1400 y pico el año. Ahí siguen todavía. El chavalote sigue haciendo cola ahí. Le faltan 2 personas delante de él. ¿Dónde crees que está bueno tomar un café? Sí, lo que pasa es que sentarse por esta zona no va a ser fácil, a no ser que haya algo dentro, porque fijaros cómo están todas las mesas. Ahí hay una libre. Pues estamos aquí en la región 15 de Tulum, un desarrollo que tiene el nombre Cocay. Es un desarrollo espectacular, son departamentos como el que estáis viendo de 50 metros cuadrados. En este caso estamos ofreciendo los 8 últimos departamentos de la fase 2, 60 departamentos en la fase 3, con 10 departamentos también triple loco, detrás de cámaras, amplios y grandes. Alejandro, cuéntame un poco más. Así es, son departamentos de lujo, acabado tipo Chucum, totalmente equipados, llave en mano, increíbles amenidades, más de 15, amenidad principal, la piscina tipo cascada de 400 metros cuadrados, un desarrollo de inversión que le va a generar muy buena plusvalía. Y lo mejor de todo, tiene un precio increíble. ¿De qué precio podemos hablar? Desde 2.199.000 se pueden hacerse de este departamento aquí en Tulum, totalmente equipado y amueblado. Os dejamos un recorrido de lo que es el desarrollo. Aquí estamos, en Tulum. Estoy pidiendo un jugo de granada, fijaros que lo hacen al momento. Cortan un trozo y al momentito, tal como tú lo pides, te lo hacen. Aquí te cuesta un poquito más caro que en otros sitios, te cuesta 200, pero quizás te pongan también más cantidad, no lo sé. 200 liras viene a ser 115 aproximadamente, 115 pesos. Cerca de 6 euros aproximadamente, de 5 euros prácticamente. O en dólares podríamos decirle que 5 o 6 dólares. Pero merece la pena porque es espectacular tomarse un jugo de granada. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir paseando a ver dónde me como un kebab o tomamos un café. Ya le he dado las últimas 200 liras que tenía prácticamente. Así que lo demás tendré que pagarlo con tarjeta o buscar una casa de cambio. Bueno, aquí me están entrando ganas de comer ese. Otra tienda de souvenirs ahí arriba, en la segunda de esa tienda, venden patatas rellenas que se ven espectaculares. Y aquí para comprar souvenirs tampoco está mal. Pero voy a ver si encuentro una casa de cambio. De cambio de moneda. Bueno, volvemos a estar, esa es la calle donde hemos subido para Torre Gálata. Y volvemos a estar aquí, que desde aquí se ve la zona esa del río, no del río, sino del estrecho este del Bósforo. Y ahora estoy mirando por aquí a ver si hay alguna casa de cambio. También en nuestro último día de compras aquí en Estambul, tampoco puedes cambiar demasiado. Aquí todas las calles son subidas, o subes o bajas. Aquí no hay, lo que es horizontal no existe. Ahora mismo estamos en subida.
Ese edificio puede ser algo del gobierno, no tengo ni idea. Y por aquí no creo que encuentre ninguna casa de cambio, pero bueno. Mientras tanto vamos paseando. Y si veo algo que grabar, pues lo voy grabando. Bueno, pues hemos preguntado si se puede pagar con tarjeta. Nos han dicho que sí. No hemos entendido cómo hemos podido. No, nos vamos a sentar aquí fuera. Vamos a tomar un cafecito. Mira qué buen café, chaval. Este es tuyo. Tú has pedido este pastelito. Pues nada más cambiamos de... Gracias. Bueno, ¿qué? ¿Contenta de estar en este rincón? La verdad que parece cualquier país mediterráneo y disfrutando de un café aquí a esta hora tan relajante. Bueno, pues muy original el dibujito que hicieron, ya lo hemos destrozado por esa parte, le está poniendo un poquito de azúcar y a disfrutarlo con la música que tenemos ahí, que me imagino que está registrada. Un gordito, no, lo que sigue, le ha encantado Adriana, ahí está haciéndole foto. Qué bonito es. Ese es un moreno de ojos verdes. Sí. Le está poniendo comida, qué bueno. Está bueno. Aquí cuidan los gatos, ya os digo. Todas las empresas tienen comida para gatos, ¿te has fijado? Sí. Todos los sitios, qué bueno. Lo tiene bien cuidado, demasiado bien cuidado. Bueno, pues nos vamos. Oye, aquí los gatos que vean mis vídeos van a ser felices de venir a Turquía. Aquí los tratan como si fuera el paraíso. La Riviera Maya es el paraíso para nosotros, ¿no? Por el mar azul turquesa y por las condiciones climatológicas, por todo lo que queréis pensar, pero los gatos de aquí en Turquía viven de maravilla. Tranquilos, ya lo habéis visto que casi todos son cariñosos. Casi todos los gatos. Bueno, nos vamos donde está el chavalote Fernando y los demás. Tenemos tiempo. No hay prisa, pero tampoco pausa. Y luego a ver dónde vamos. Acabamos de hacer una foto aquí con las vistas al Bósforo. Digo que esta es la ciudad que más gatos veo por la calle, más que perros. Porque ese está con su amo ahí. Pero ya lo estáis viendo de estos días pasados, ¿no? Ahí lo estáis escuchando con más fuerza. Y esto durante 5 veces al día lo vais a escuchar, por lo menos. En esta tienda vamos a entrar a ver si encontramos algo. Todavía queda muy poquito, no sé si me quedan 130 liras. Bueno, nos vamos. Es que hay mucha gente comprando, tienes que esperar como 10 minutos para pagar. Si hay algún error en las grabaciones, acordaros que estos días no puedo mirar bien los vídeos. Antes me ha parecido ver que he grabado para el suelo. Perdonad por ese tema, pero estoy de viaje y prácticamente no tengo tiempo ni para editar los vídeos ni para escucharlos. Así que si hay errores de vez en cuando, perdonad por ese tema. Estoy intentando que sintáis que venís con nosotros por aquí, paseando. Y teniendo todo lo que en este momento pues sentimos, ¿no? No solamente la cara buena o mala, porque hay otra gente que le gusta grabar lo malo. A mí no, a mí me gusta grabar lo que hay es lo que hay. Regular, malo, bueno. Mira ese gatito más joven. Y sobre todo los gatitos, ¿no? Los de los gatitos me los metió Adriana, que le encantan. Y luego la vecina de arriba tiene 7 gatos. Ahí en casa tenemos 3 o 4 de vez en cuando. Bueno, en la puerta de la casa. Y ahí todos los días les damos de comer. Pero aquí son unos reyes, la verdad. Bueno, aquí delante tenemos a Adriana haciéndose paso como puede entre la gente. Mucha gente está bajando ahora. No es fácil subir. Pero qué rico están los jugos de granada. Bueno, a quien le guste la granada, a quien no le guste, a lo mejor nada, ¿no? También quizás es mejor comerlo en grano. Eso de que se te rompa el grano en la boca también es delicioso.
A ver ahora que como subimos. Aquí como quiera salir solo en una foto no es fácil, ¿eh? Fíjate esta pareja. No lo tienen fácil para hacer la foto ellos todos solos. Imagínate este guía con 20 o 30 personas detrás. A ver cómo lo hace. Ahora sí que lo tenemos más difícil. Nos quedamos atascados como si estuviéramos en la carretera. Bueno, ya hemos llegado al punto de encuentro. Aquí un poquito más adelante habíamos quedado, pero todavía es pronto. Aparte, hoy es domingo, que no me acordaba que nosotros no vivimos con qué día es, sino que vivimos con qué día de tour es. Pero no sabemos los días de la semana que estamos viviendo. Ahora me acordé que es domingo, entonces creo que será un día de más tránsito de gente en la ciudad. Porque entre que salen más los locales y los que estamos de fuera, se convierte en un paseo tremendo. Fíjate toda la cola que hay. Esta es para sacar la entrada. Y esta cola de aquí, todo esto alrededor, es para subir a la torre. Hasta allí, tienen que dar la vuelta. Vamos a pasear, otro gatito ahí. Y bien gordito que está. Fíjate la anchura. Aquí sí que se pueden rascar, ¿eh? Fíjate cómo está el árbol, eso del gato. Allí en casa, cuando lo hemos dejado entrar, a regañarlo, porque eso lo hacen con el sofá. Bueno, el chavalote habrá salido, pues no tengo ni idea. ¿Y por dónde salen? Tampoco lo sé. Debe ser por otra parte. No hemos visto a nadie. Vamos a bajar por aquí un poco. Vamos a conocer la otra parte. Pues me imagino que van saliendo por ahí para la otra parte, la izquierda. El pescadito ese pescado tiene que estar delicioso, así como lo preparan a la plancha. Mira, es que aquí trabajan mucho el tema de panadería, muchísimo. Este tipo de pan me encanta a mí. Este es el que yo quiero, normalmente. Entran ganas de meterse, ¿eh? Y eso que acabamos de tomar el café ahora. Imagínate. Y aquí hay sándwiches y de todo un poco. Mira, aquí sí te hacen huevos estrellados. Sí, ahí lo tenemos. Cuidado que Viene una furgoneta. Tremendas bajadas hay por aquí. Bajadas y subidas. Y saludos a todos los que estáis por ahí viendo el vídeo. Gracias por acompañarnos. Ahí tenemos parte de una muralla. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Si para arriba otra vez, para la izquierda, para la derecha, para la zona de este paseo de aquí. No está cerrado, sí está cerrado. Esto está cerrado. Vamos a ir para acá. Esperemos no perdernos, lo que sí, esa es la Torre Gálata y desde ese punto, a lo mejor está el chaval por ahí grabando en este momento. No me extrañaría nada. Pues nos va a intentar hacer una vista preciosa el chavalote. Ya cuando lo veamos os comparto, como si fuera un vuelo de dron. Ahí os compartiré el vídeo que esté grabando el chavalote. Y qué pena que aquí no podamos volar un dron con esa libertad que lo hacemos allí en México y sobre todo en la Riviera Maya, que quedan espectaculares las vistas. Otro gato. Ahí está, buscando su lugar de comida, a ver si le han puesto algo. Se cree que le van a poner comida. Ahí tenemos otro. Y hay otro. Ellos ya saben dónde les ponen la comida. Ahí tenemos una fuente de agua. por acá, ¿no? Adriana, ven, te quiero hacer una foto de ahí con esto. Bueno, pues ahí lo veis, saliendo el vapor. Me imagino que para hacer el té. Otro lugar que te hacen café. Bueno, la torre se ve desde diferentes puntos, espero no perdernos. Vamos a seguir paseando. Si vemos algo interesante y nos paramos. 3 piezas
100 liras. Mira, Adriana. Estas son 2 piezas 100 liras. Oye, se ve espectacular, me gusta este color que le ponen. Está espectacular. Las 3 piezas son los bolsitos. Bueno, diferentes sitios para comprar. Estos bolsos se ven estupendos como bolsas de mano para el aeropuerto. Y le han puesto ruedas, también. Pero están muy bien estas calles, la verdad que invitan a pasear. Te quieres perder por aquí, ¿eh? También otra tienda de recuerdos. Pepo se llama este local de ahí delante. Sí, es bonito el restaurante. Adriana, párate un momentito. Sí, claro. Mira la tienda para bajar, como tienes que bajar hacia abajo. Bueno, pues tiene muchos rincones esta ciudad hermosos. Solamente hemos estado alrededor de esta torre, pero tiene muchos rincones, es muy grande la ciudad. Ya sabéis, 16 millones de habitantes oficiales y no oficiales llegan a los 20 millones de habitantes, 20 y algo. Es impresionante. Y lo mejor de todo es que están bien cuidadas sus calles, la verdad. Están limpias, no te encuentras desastres ninguno, las carreteras están bien, no notas malos olores en ningún sitio, los negocios están bien expuestos. No sé, me ha sorprendido para bien, de verdad. Me ha sorprendido. Y ya sabemos que es la ciudad turística más importante del mundo, pero aún así, qué bueno que lo cuiden. Vamos a esperar un poquito, Adriana. Bueno, los vestidos 350 liras, me dice Adriana. No está mal de precio, está muy bien. Para ser vestidos. Pues por uno, no hay ningún problema. Si te gustó alguno, ¿por qué no? Mira el avión que pasa por ahí. Justo lo he pillado cuando estaba pasando. Bueno. El significado de esta fuente no lo sé. Y hay mucha escritura en árabe en ella. Creo que es en árabe. Tampoco identifico mucho el idioma de cómo está escrito. Y bueno, pues ¿dónde estarán? No lo sé. La segunda vez que pasamos por aquí y no veo a nadie. Ya se acerca la hora de estar aquí. Voy a escribir a Sebastián a ver dónde están. Es que no todos tenemos tarjeta telefónica. Vamos a mirar un poquito más abajo. Por esta calle no hemos paseado todavía, ni por esta tampoco. Bueno, castañas y mazorcas de maíz. Vamos a pasear, pues todavía no están. Creo que faltan 10 minutos. Lo raro no es encontrarnos por la zona, por lo menos a Fernando. Mira, ahí está el famoso ese de la sal, ¿te acuerdas? Ese es aquel que echaba la sal en esa postura y siempre se les llena. Salvae. Bueno, pues se hizo famoso ese chico, viral, por la forma de echar la sal. Y por aquí, ¿qué nos podemos encontrar? Pues no lo sé, otra bajada tremenda. Esta es grande, la avenida, se puede ver grande. Más tiendas por ahí, más tiendas por aquí. Ya veis que todos los rincones alrededor de la Torre Gálata, como estáis viendo, aquí sí que se sacan fotos buenas. Hazme alguna, nos vamos a poner en la sombra. Pues esta es la mejor vista, creo yo, de la torre, la más despejada, mejor dicho, porque en las otras estaba la calle muy estrecha. Ahí me está esperando. No estamos en el Gran Bazar, pero aquí apetece visitar las tiendas, Y ahora tú, como a última hora es cuando voy a encontrar un lugar donde cambiar dinero. Qué raro que no haya ninguno.
Adriana me espera ahí dentro. Aquí hacen más jugos y al mismo tiempo hacen el kebab, algo que yo quería antes, juntos. El jugo de granada y el kebab. Da igual, luego lo comeré más tarde. Y esa tiendita, pues de todo un poco. Pero es de más calidad, creo. Aquí hay que tener cuidado con esta calle, no es fácil de manejar, cuesta abajo y cruzándote la gente. Bueno, nos vamos a regresar para la torre. Está interesante, pasear por aquí. Pero qué cantidad de gente. Y va a ir a más, creo. Las terrazas prácticamente llenas. Pues la verdad que estuvimos a gusto donde hemos tomado el cafecito. Allí sí que estábamos tranquilitos, no había prácticamente gente, pero porque estaba un poquito alejado de aquí. ¿A que sí, Adriana? Ahí estuvimos a gusto, ¿no? Lo que sigue. Me hubiera gustado comerme una papa de esas rellenas que pusieron por ahí abajo. Pues cómetela. No, no da tiempo. Ya iré en otro momento. Mira, aquí tenemos a Manuel. Ahí tenemos también más gente del autocar, pero con ella no hemos venido. Manuel, Teresa, ¿cómo estáis? Ay, Ahí preocupados. Está padrísimo allá arriba. ¿Te ha gustado? Está muy bonito. ¿Caminaron? ¿Subieron caminando? No, elevador. Hay El elevador. elevador y ya luego sube. ¿Y el chavalote que ya bajó? Ya no lo vimos. ¿No lo Estaba viste? con nosotros, pero de repente. Pero grabó muy bien. Sí, ¿no? Qué bueno. No, qué bonito. A ver si lo vemos. Voy a parar un poquito. Voy a entrar a la cafetería porque aquí está Demetria y Diana. Ahí están. Qué bueno. Oye, qué bonita la cafetería, ¿eh? ¿Qué tal habéis pasado por aquí con el cafecito? ¿A gusto? Bien. Agustín. Qué bueno. Pues sí, muy bonita esta cafetería, la verdad. Bueno. Bueno, chaval, No, ¿qué te ha parecido la visita? está muy padre, o sea, aunque cueste 30 euros, que pues vale un poco, pero está bastante bonito, muy bonito. ¿Has Tiene está hasta el 6º piso el elevador que te deja subir, y luego de ahí subes 2 pisos. Un piso es como simplemente cerrado antes de llegar hasta donde están Los miradores. el mirador como tal, pero todo está lleno de cristales. Ah, ok. Todos están llenos de cristal. Solo los dos últimos son los más importantes. Uno que solo son las ventanas y el otro es que puedes pasar para darle la vuelta 360. ¿Y qué tal la grabación? ¿Has hecho buena grabación? Grabé todo y luego para bajar no puedes bajar con el elevador, creo que no. Sí. Solamente puedes bajar por las escaleras y cada piso tiene es como un museo. Entonces cada piso tiene algo, por ejemplo reliquias antiguas y cosas así. O también te explican cómo se veía cada año, por ejemplo en 1500. Antes de cada reforma que te han hecho, ¿no? Pues No se veía tan chido. entonces luego me vas a pasar la grabación y yo se las comparto ahora, ¿te parece? Sí. Venga, os comparto la grabación del chavalote. Hola a todos, mi querida comunidad de Paco en Riviera Maya. Quiero conocer el lugar donde vives, tu ciudad, tu vecindario. Quiero saber más sobre ti y descubrir la diversidad que nos une como comunidad. ¿Cómo puedes participar? En nuestra sección de Paqui Reporteros es muy sencillo. Solo necesitas grabar un video breve mostrándonos tu entorno, ese lugar que te hace sentir orgulloso y feliz. Puede ser tu calle, tu parque favorito, tu café local o cualquier sitio que desees compartir. Para mostrarlo en nuestro canal. De antemano quiero agradecer a todos los que se animen a compartir su mundo con nosotros. Estoy emocionado por conocer cada rincón, cada historia y cada persona que forma parte de nuestra increíble comunidad de Paco en Riviera Maya. Bueno, pues ya entramos aquí a la Torre Gálatar, estamos en la parte inicial, ahí es donde te checan el ticket con ese señor, nada más el QR para que pues corrobore de que sí lo compraste. Aquí de igual manera te ponen los tickets, pero lo decidieron poner en la parte de afuera porque pues aquí se hacen bastante fila. Y como bien saben tenemos 2 tipos de elevadores, así que está bastante bien y creo que también hay unas escaleras para subir, que es justo por ahí, y van subiendo.
Así que pues lo armaron bastante bien, con 2 ascensores y está bastante padre. Dio bastante bien el espacio. Y bueno, estamos esperando el elevador de la izquierda. Y bueno, aquí te enseña más o menos como en tipo video que estamos subiendo. Pero es como de la época medieval, así. Hasta arriba tenemos todo. Estamos en el centro. Bueno, aquí tenemos de este lado un barquito, ahí tenemos las escaleras para terminar de subir. Y de este lado tenemos varios tipos de ventanas que podemos observar a lo largo de la torre para poder observar en 360 grados. Bueno, ahora vamos a subir. Digo, en su tiempo no era tan... sube. Digo, en su tiempo, a fin de cuentas, esto pues era lo más cotidiano del mundo, ver esta torre. Era de vigilancia y ya está. O hasta una cárcel, ¿no? Pero pues ahora mismo es un espectáculo poder subir aquí, verlo y apreciarlo. Aunque sí hay que aclarar que hace unos años, cerca de la pandemia, estaba muy barato. Bueno, no muy barato, pero estaba bastante bien de precio. Creo que rondaban entre los $20 o 15, no estoy seguro, pero sí, año tras año va subiendo el precio. De este lado tenemos lo que es otro mirador, igual cerrado, y allá arriba es para poder mirar al aire libre. Mira, de hecho aquí nos lo muestra cada piso. El elevador puede solamente subir hasta el piso 6, el 7 estamos ahora mismo, y el 8 es donde está la terraza. Dime. Sí, vamos. Y aquí tenemos una infraestructura con unos pines que muestran dónde se encuentra cada cosa aquí en Estambul, que ahora mismo se los enseñaré, pero primero quiero enseñarles lo que es la parte de arriba. Ya nos encontramos en la parte de hasta arriba. Nos encontramos también en otro techo. De hecho, en la parte donde está la punta del pico, aquí podemos ver un mapa de más o menos de cómo eran las vistas en esos tiempos. Obviamente con un poco más de arte, y le pusieron muchos barcos y todo eso, pero que está bastante hermoso. Y no manches, qué vista estoy viendo ahorita. Está increíble. Aquí estos señores están aprovechando para tomar una foto. Tenemos 3 salidas. Voy a salir primero en esta, donde hay menos gente. Hay menos gente simplemente porque está más la ciudad que el paisaje del mar. Ahora sí, les pongo el primer lente. Miren, de hecho por ahí veníamos, por esa calle, y ahí están las vistas. Obviamente voy a recorrer todo lo que pueda las vistas. Ahí tenemos el Bósforo, tenemos la bandera turca, todo lo que da en su esplendor. Bastante bonito. Digo, yo estoy hablando aquí como si fueran sabiendo, ¿verdad? Pero simplemente estoy diciendo lo que estoy viendo. De ese lado tenemos una mezquita, exactamente no sé cuál es. Pero a ver si dando una vuelta por allá puedo ver la mezquita azul o algo así, porque ahorita no la encuentro, pero bueno. Está hermoso, me encanta Turquía y más Estambul, está increíble. Se me hace una increíble ciudad. Y bueno, para que vean cómo estoy, es simplemente como 1,5 metros, o no 1 metro, esto es como 1 metro aproximadamente. Es 1 metro y bueno, la gente va ahí pasando, igual de este lado. Y pues ahora vamos a ir para allá. Aquí tenemos otra vista, esa mezquita con sus 4 torres. Tenemos otra mezquita por allá. Oye, ahí sí que hay un montón de mezquitas. Esa torre exactamente no sé cuál es su significado. De hecho voy a hacer un poquito de zoom para que puedan ver mejor. No manches, pero qué vistas tan bonitas, ¿eh? Digo, aquí que está el sol se refleja mucho, pero más o menos con las sombras puedes ver lo que hay, ¿no? Unas mezquitas, unas torres. Bastante bonito. No manches, es impresionante. Y de ese lado tenemos, son según yo 3 fuentes, como dijo 3 fuentes, no, ahora son 4. Son 4 en las cuales puedes cruzar de Europa a Asia. Ese es uno, ese es otro, ese es otro y ese es otro. Y bueno, ahorita voy a darle la vuelta a ver si puedo, porque está medio complicado, hay mucho turista ahorita. Y eso que se supone que dicen que aquí en Turquía estamos en temporada baja, pero parece casi temporada alta, como estamos.
Pero sí, está bastante bonito, la verdad, sí. Estoy muy feliz de estar aquí. Obviamente el precio pues está algo elevado, pero me dijo mi papá, mira, tú sube, tú disfrútalo y pues tú grábamelo. Y yo, vale, está perfecta. Ah, y por cierto, hay que recomendarles bastante que cuando visiten aquí en las zonas turísticas, que pues como en todo el mundo, ¿no? Como hasta en Barcelona y todo, existen mucho los carteristas, entonces procura de no llevar muchos objetos en los bolsillos para que solo vigiles, por ejemplo, 2 o 3 cosas. Si tienes más de 3 cosas, procura de meterlo bien en tu mochila o mejor ni lo lleves. Y de este lado tengo otra vista. Ahí tenemos una terraza, que hay unas personas que están alimentando a las gaviotas. Y tenemos esta vista que quiero pensar que de ese lado está el continente asiático. Ah, no, ya entendí. Creo que sí es ese. Mira, no sé, ya estoy bien confundido. Estaba medio curioso. Pero qué vistas, está increíble. Estoy impactado, simplemente sin palabras. Sí que tienes un buen mirador aquí, un muy buen mirador. Y esa torre impresiona como no tienes idea. Es impresionante, simplemente asombroso. Ahí de hecho por ese lado veníamos nosotros, por esas torres, veníamos de cerca de, bueno, de Pamukkale para acá, para Estambul. Bueno, vamos a seguir andando. Bueno, de hecho voy a tomar una fotito. Seguimos dando la vuelta por todo la Torre Galatar. Ya casi estoy por dar la vuelta a 360 grados. En esta parte ya está más liberada porque como... Mira, está bastante más liberada, no hay casi ninguna persona. Estoy solito. Porque pues en esta parte está más la ciudad más que el mar. Y la gente viene aquí a ver más el mar que la ciudad. Más el Bósforo, por decir así. Pero estoy muy feliz de estar aquí, sinceramente me está gustando mucho. No manches, están increíbles estas vistas. Y más para tomarte unas fotitos. De hecho, aprovechando, voy a tomar unas fotos aquí. Bueno, ya estoy casi por terminar de darle la vuelta. Según yo, esa es la mezquita azul, no estoy seguro. Esa que está ahí. Creo que sí, porque se ve bastante grande. Pero si no, pues estaré mal. Pero según yo sí es esa. Y pues no manches, qué vistas estoy teniendo. Hay bastantes terracitas, como esa que tenemos aquí, con su parte tapada y con su parte al aire libre, con unas buenas vistas a lo que es pues la calle principal. No sé cómo se llama sinceramente, pero se ve bastante concurrida, es como casi una quinta avenida. Que ahora pues desde aquí como que no se ve tanta gente, la verdad, pero antes que pasábamos por ahí se veía demasiada gente. Y bueno, pues estoy por culminar ya el video. Espero que les haya gustado mucho esta pequeña ese pequeño video que estoy haciendo para mi papá. Como quien diríamos, este video me costó 30 euros. Y bueno, pues quién más se lo puede hacer que yo mismo, ¿no? No es que no es que mi papá no haya querido subir ni Adriana, pero pues si puede subir una persona y grabarlo, pues ya está bien. Y obviamente no es lo mismo verlo en persona que en video, pero pues es que pagar pues 90 euros por 3 personas, pues sí se nos hace bastante alto el precio. Y pues bueno, por uno pues está dentro de lo que cabe aceptable, ¿no? Pero bueno, la verdad estoy muy contento y feliz de poder estar aquí. O sea, le agradezco mucho a mi papá. Ahora mismo ya es hora para rezar y se escucha todo el eco de todas las bocinas. No están todos sincronizados. Entonces se escucha, por ejemplo, el más cercano es este de aquí, creo. A ver, no lo encuentro. Este de aquí creo que es el más cercano. Es el que se escucha más fuerte, pero también se escucha el de allí un poquito, se escucha también el de por allá y unos más cercanos por acá. Pero está muy curioso. Pero hay un montón de mezquitas. ¿Y cómo puedes saber todas las mezquitas? Simplemente por las torres. Todas las torres que veas puntiagudas como esa. O sea, esas torrecitas que se ven así. Mira, ese palo. Todos esos palitos que veas alrededor de toda Estambul son mezquitas. Entonces te puedes dar una idea de cuántas mezquitas hay. A ver si puedo sacar en internet cuántas mezquitas hay. Pero más o menos por lo que he visto sí hay bastantes. Bueno, espero que les haya gustado este video que les hice
Sinceramente siento que está bastante bonito. Ah, y por cierto, lo que decía el guía, o sea, sí son 3 puentes principales. Es este puente de aquí, es el puente de hasta allá y es el puente de hasta allá. Son los 3 puentes principales. Y bueno, ahora sí, regresando a lo que iba, espero les haya gustado bastante el video que les hice. Un video bastante bonito, bastante, pues, peculiar, interesante. Yo estoy encantado de Estambul, sinceramente. Yo voy a regresar, si puedo, en algunos años o en otros próximos años, porque estoy encantado de Estambul. Me gustó mucho, me encantó. Ha sido uno de los mejores lugares que he visitado. Simplemente porque es diferente. Es bastante diferente a lo habitual, a lo que ves, por ejemplo, en Europa o lo que ves en América. No es nada parecido. Entonces, bueno, sí, lo parecido es que hay casas y departamentos. Pero no, ustedes me entienden, ¿no? Es diferente visitar otra parte del mundo. Muy, muy diferente. Con sus costumbres diferentes, comida diferente. Todo diferente, literalmente. Pero bueno, no me ha caído tan pesada la comida. Entonces, más o menos sí estaba buena aquí la comida. Yo aquí en Estambul quiero probar el kebab. A ver si en la tarde podemos ir a comer kebabs. Bueno, antes de terminar el video solamente quería aclarar. Esos son simplemente puntos estratégicos de los que habla de lo más importante de aquí de Estambul. Lo que es la Torre Gálatar, unas cuantas mezquitas y entre otras cosas. Pero pues quería aclarar esto. Y mira, ahí se ve todo lo que es el Bósforo. No manches, son como 3 islas si te das cuenta, ¿no? Casi. 3 penínsulas. Sí. Obviamente, no sé si esta parte al final sí se llegan a unir. Eso sí, ya no estoy seguro. Sí, se unen. Pero esa se supone que es la parte de Europa y esa es la parte de Asia. Ese es el 3% de Estambul, de Turquía europeo. Pero bueno, ya vamos a ir bajando. Bueno, y en el piso más abajo, que es el piso 6, creo, en el piso 5, tenemos lo que es este telescopio. Bueno, son telescopios en cada lado. A ver si puede enfocar. Ahí está. Se puede enfocar un poquito de todo lo que se puede ver. Se ve bastante bonito. A ver, quiero ver si puedo enfocar. Sí, creo que ahí está. Es la más bonita que se ve. Y bueno, pues es todo lo que está bastante bonito. Es todo lo que tenemos aquí en la Torre Gálatar. Tenemos en total creo que 3, no se le llaman, bueno sí, telescopios, no, binoculares. Tenemos 3 binoculares en total. Ahí por ejemplo la chica está viendo hacia allá. Aquí tenemos más de cerca lo que es todos los pines o los puntos estratégicos más importantes. De hecho ahí tenemos una escultura dorada que no sé exactamente qué podrá significar. Pero bueno, de ahí afuera todo se ve bastante bonito. Está con las lucecitas que les pusieron. Ahí de hecho tenemos también una pantalla que te muestra que es aquí justamente. Tú lo puedes poner en el idioma preferible. No entiendo por qué no lo ponen en español, si es un lugar que lo visitan mucho los mexicanos, pero bueno. Puedes ver, por ejemplo, culturas, estructuras sociales, obeliscos, lo del bazar. Creo que esos son mezquitas. Creo que es eso. Y detalles de las estructuras, churches, no sé qué es. Bueno, al parecer no puedo terminar el video porque resulta que bajando cada piso podemos ver también como si fuera un museo, así lo pusieron. En dado caso aquí podemos ver unos objetos que no puedo identificar qué son. Ahí lo ponen. Botellas de perfume. También botellas de perfume de cristal y de barro. Del periodo romano. Y también podemos ver... ¿cómo se llama? Bueno, una cosa de bronce que no sé exactamente qué es. Bueno, ahí los que entienden inglés bien, pues lo podrán entender. Yo estoy estudiando inglés, pero pues hay palabras que aún no entiendo. Así que ahí si me ayudan, pues perfecto. Aquí tenemos otras vistas bastante bonitas. Ahí de hecho podemos ver todos los barcos que están en movimiento. Ahí tomo una fotito aprovechando. Tenemos una puerta por si queremos abrir, nada es cierto. Por si queremos echar un salto. Obviamente esos cristales fueron puestos ahora, porque antiguamente pues eso estaba abierto para poder en dado caso observar mejor o en dado caso poder disparar. No sé, no creo. No sé si se utilizó para poder disparar. Ahí sí no estoy seguro.
pero aquí tenemos otras antigüedades como mosaicos que están bastante padres. Aquí tenemos, no sé exactamente qué es eso. Este es el número 4 que es, pues no sé, ahí lo pone, del Imperio Otomano. Aquí de ese lado tenemos un plato, tenemos esa cosa que no sé qué es, como un barquito. Y ahí tenemos un barquito en pintura del año 1383 del Imperio Otomano. No sé qué significa, pero bueno. Ahí tenemos un modelo de un barco, producto de la ciudad, bueno, no sé exactamente qué dice, producto de Çanakkale City, de la ciudad Çanakkale, supongo, en cerámica, en su 19, en su año 19, no, bueno, no, ¿cómo es en el centenario 19? Creo que se le dice. Aquí tenemos otra vista, podemos observar bien el balcón que está ahí. Se llama Friusende, no sé su significado, pero pues se escucha bien. Aquí tenemos, por favor, no entrar a esa área. O sea, hay lugares que son permitibles y otros que, dado caso ahí, es porque están las escaleras y no se pueden aprovechar bien. Aquí tenemos de este lado pues unas piedras. Yo creo que venían de la misma Torre Gálatar, o las quitaron, o no sé exactamente de dónde es su procedencia. Pues ahí lo dice. No sé exactamente cómo lo está diciendo. O sea, no sé exactamente su significado. No sabría traducirlo bien en español. Pero bueno, aquí también tenemos unas vasijas. Tenemos también aquí un muro. De este lado tenemos unos televisores que explican la época medieval, si se puede decir, de los romanos. Aquí tenemos, creo que son las cadenas que se utilizaban en ese tiempo, bastante pesadas. ¿Qué digo? En la actualidad está más o menos parecido. Ahí tenemos una roca con su traducción en los dos idiomas. Aquí tenemos una bajadita medio... o sea, miren cómo estoy pasando literal al límite. O sea, si me pongo recto sí pego, así que por eso estoy bajando medio raro. Está pequeño para bajar. Dificultades de ser alto. Mira, aquí tenemos otros murales bastante padres. Mejor así se puede enfocar bien. Ahí hablan de descripción de la Torre Gálatar en el santuario, santuario del 18, no sé cómo se dice. No sé en qué año es eso, la verdad. A ver, aquí podemos ver un mapa de cómo era antiguamente, del año 1520. Y bueno, de ese lado también tenemos otras imágenes de cómo era la Torre Gálatar. De hecho, creo que esa fue en 1794, ahí lo dice, y esa en 1850. Entonces, pues sí hubo un cambio bastante radical. O sea, lo mejoraron. Y lo mejoraron para bien. Luego hay cosas que lo mejoran para mal. Pero bueno. No sé en qué significa eso de 528, pero quiero entender que creo que tiene ya construido 528 años. Mira, ahí tenemos otra imagen de cómo era la Torre Gálatar en esos tiempos. Un poco diferente, ¿no? Del año 1875 a 1964. Bastante diferente. Bueno, pues yo creo que ¿puedo bajar por el ascensor o no? No, creo que no. No está permitido. Pero bueno, seguiremos bajando por las escaleras. Mira, es una cámara. Creo que ahí tiene la cámara de esa persona. Creo que es ese. Supongo que va a volar, no sé. Hayatım yukarıda kollarını aç demiyor. Ortada kadar açmana gerek yok. Onun gibi yapalım.
Sen bir çık bir daha gir bence. Çünkü aynı şeyi diyor. Durum yok yani. Mira, ahora sí va a poder volar. Se puso otra persona para poder volar. Oh. Ya está volando. Qué bueno que entramos ahorita a la Torre Gálatar porque miren, toda esta es la cola para poder entrar. Es enorme. Nosotros la cola la iniciamos cerca de por ahí. Era nada, pero pues esto ya es bastante, muchísimo diría yo. Es increíble. Bienvenidos a nuestro video sobre por qué es una excelente idea invertir en una propiedad en la hermosa Riviera Maya. ¿Alguna vez te has preguntado si hay una forma más rentable de utilizar tus ahorros en lugar de dejarlos en el banco? En este video, explicaremos cómo invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede brindarte una mayor plusvalía y un futuro financiero más sólido. Comencemos. 1. Plusvalía y crecimiento del valor. Una de las principales razones para invertir en una propiedad en la Riviera Maya es su impresionante plusvalía. La demanda turística en esta región sigue en constante crecimiento, lo que aumenta el valor de las propiedades año tras año. 2. Rentabilidad a través de la renta. Una gran ventaja de invertir en una propiedad en la Riviera Maya es la posibilidad de generar ingresos pasivos a través de la renta. La Riviera Maya es un destino turístico popular, lo que garantiza una alta demanda de alquileres vacacionales. 3. Diversificación de inversiones y seguridad financiera. Además de obtener plusvalía y generar ingresos a través de la renta, invertir en una propiedad en la Riviera Maya te brinda una sólida diversificación de inversiones. Al diversificar tus inversiones con una propiedad en esta región, reduces los riesgos y aumenta la seguridad financiera a largo plazo. En resumen, invertir en una propiedad en la Riviera Maya es una opción inteligente para aquellos que desean obtener una mayor plusvalía, generar ingresos a través del alquiler y diversificar sus inversiones. A diferencia de dejar tus ahorros en el banco, una propiedad en la Riviera Maya te brinda la posibilidad de disfrutar de su belleza, rentar a turistas y siempre contar con la seguridad de que su valor de reventa continuará aumentando. No pierdas la oportunidad de asegurar tu futuro financiero invirtiendo en la Riviera Maya hoy mismo. Comunícate al teléfono que aparece en pantalla o escanea el código QR que aparece en pantalla que te enviará directamente con Paco, quien resolverá todas tus dudas. Aquí tenemos a Fernando, que por fin te vemos. Llámame. Mira, ahí te compras. Compré unos cubiertos Sí. Acá. Tendrás dorados. Lo tienes que entrenar con nosotros, ¿eh? Demetrio está por ahí y Manuel y Teresa están por aquí detrás. Que ya están todos, palitos. Sí, ya están. Tenemos 1 hora 15 minutos caminando a la Torre Gálatar. Sí. O 45 minutos Torre en taxi. Gálatar. Perdón, a la mezquita. La mezquita azul. No, tenemos como 20 minutos creo. A ver, bueno, te va a decir ahorita. Ah, está bueno. Es que ¿sabes qué? Porque aquí estaba hora y tu media, cuñado. hay 20 minutos, qué bueno. Por aquí estaba tu cuñado y pues... ¿Cómo ves el Están aire? por aquí, se fueron a comprar algo por aquí al lado. Pues qué raro, yo soy muy friolenta y no tengo frío ahora, A ¿eh? ver. No, está el clima muy bueno para pasear, Delicioso. muy bueno. Estamos allá en el solecito, muy rico también. Está bien. ¿Qué pasó con el café? Sí, está bien. Te andaba buscando para sentarme contigo y tomarme el café. Es que no hemos ido a la otra esquina porque... ¿No vimos todo hasta allá? Mira, me bajé toda esta avenida, luego nos fui a la plaza donde estaba el taxi, y luego a la derecha, buscando una casa de cambio. Y ya decidimos quedarnos a tomar café por allí. ¿Y cambiaste? Sí. Oye, el restaurante ese de la Sal está ahí al ladito. No, ¿que pero sí? ese no es. Ese no es. Es una imitación, ¿verdad, güero? Es- Ese de la sal. Él lo llama Nur Se llama Nur y este se llama Nur Salah. Nur Salah. Ah, que como ponen la estatua de él, bueno, pero la no es él, foto sí, grande. pero no es él. Ese está junto al
Bueno, Oye, ¿qué café te tomaste? Turco, capuchino, latte, vainilla. un latte ¿Qué tal con estaba? pastelitos que estaban deliciosos. Ni me digas, me abandonaste. No, pero antes de eso, aquí abajo me tomaba un jugo de Me granada. abandonaste, no me digas, me abandonaste. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Te gusta comprar? Nos fuimos buscando y no nos encontramos, pues y fuimos hasta allá a ver unas lámparas. ¿Qué? A ver, ¿me lo pueden enseñar? ¿Se pueden ver? No se No, puede. no se pueden ver. Te lo puedes Está enseñar al cerrado. rato, viene, son cubiertos dorados para 12 personas. Está bueno. Y 6, tenedor chico, tenedor grande, cuchara chica, cuchara grande, cuchillo y otros, son 6, ¿verdad? 6 piezas por persona. Y te ha encantado. Qué bueno. Aquí la señora que le encantó, ¿eh? Está bueno. Acariciar ese gato. Está bueno, ¿eh? Está bonito. Lo que pasa es que el gato le pasa lo mismo que a nosotros, no sabe por dónde pasar de tanta gente. Bueno, pues aquí estamos esperando que vengan los que faltan y nos vamos. Pues si quieres tener en renta un departamento tipo estudio, amigado, equipado y decorado aquí en Playa del Carmen, una de las mejores ubicaciones, como estamos al lado de la Quinta Avenida, entre la 10 y la Quinta, la playa muy cerca, a 5 minutos, como es Playa Mamita, este departamento te invita a que lo rentes. Aquí estoy con Ana, que nos va a invitar un poquito también a conocerlo. Sí, y aparte ahorita ya viene la temporada vacacional, así que apártalo desde ahora porque los precios pueden subir. Exactamente, y este departamento, así como lo veis en este momento, recién entregado, lo vais a utilizar vosotros para disfrutar de estas navidades maravillosas que nos llegan en cuestión de un mes. Acordaros, aquí en Playa del Carmen las rentas se disparan en esas fechas y todavía tenéis disponibilidad de un departamento como el que estamos viendo. Mira, aquí hay músicos, pero acaban de terminar de tocar. ¿Qué pasó? Es que lo más seguro es que nos vayamos a mover porque aquí hay mucho... Sí, aquí es difícil que pase un vehículo, por eso no vienen los Uber. Tenemos que movernos a otra zona. Al final hemos decidido irnos andando, Adriana, el chavalote y yo, porque nos gusta pasear un poco. Vaya pedazo de bandera que tenemos allí de Turquía, ¿eh? Papá, siempre Impresionante. Pasamos hace rato con el Uber, pasamos siempre esa bandera. Sí, pero es impresionante cómo se ve desde aquí. Sí. Lo que pasa es que con la cámara se ve muy lejos. Voy a parar un poquito. Aquí estamos en esta plaza, están repartiendo comida, no sé de qué tema es la comida que están repartiendo, pero bueno. Vamos a ver dónde está la mezquita esta Santa Sofía. Se encuentra en Taksim eso, y está como a 1.5 kilómetros. Ok.